¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de Conexión Live a través de Desde Oriente en este sábado 8 de febrero de 2020. Esta noche volvemos a conversar acerca de la migración venezolana en el Ecuador y los casos de xenofobia o las posibles expresiones de xenofobia que han ocurrido en los últimos días a raíz del asesinato de la señora Mariana de Jesús Granja, de 68 años de edad. Esta mujer que fue asesinada de 5 disparos a manos del venezolano Adrián Guzmán, de 19 años de edad. Esto ocurrió en Quito el 1 de febrero de este año, en un centro comercial de esa ciudad, cuando esta víctima intentaba sacar dinero de un banco de esa zona. En el aparcadero, en el estacionamiento de un centro comercial, allí fue atacada esta víctima por este joven venezolano que en un forcejeo con la señora, esta no se dejó robar y él le dio 5 tiros. Tenía un revólver y le dio 2 disparos en la cabeza, 1 en el cuello y 2 en las piernas. A raíz de esto vuelve a surgir el tema de los migrantes venezolanos en este país y las expresiones, las rudas expresiones del gobierno, sobre todo el presidente Lenín Moreno y la ministra de Gobierno, en torno a que se necesitan nuevas o reformas a la ley de movilidad humana para que ciertas decisiones en el tema migratorio puedan resolver el problema de seguridad que vive el país. Para eso, nosotros hemos invitado esta noche al asambleísta Juan Fernando Flores. Él es asambleísta por América Latina, el Caribe y África, acá en el Ecuador, de la Asamblea Nacional del Ecuador, para que converse con nosotros acerca de este tema. Entre enero y noviembre del año 2019 ocurrieron 1.054 asesinatos. Esto es información oficial del Ministerio de Interior, de los cuales, o por los cuales hay 40 venezolanos detenidos. Ya tenemos en línea con nosotros al diputado Juan Fernando Flores. Buenas noches, diputado, ¿cómo está? Buenas noches, un saludo a todos desde aquí, Quito, en Ecuador. Gracias por estar con nosotros, diputado. Es importante este tema para los venezolanos y sabemos cuál es su historial en la lucha por los derechos de los migrantes dentro de lo que la ley lo permite, por supuesto, poniendo de lado las personas que cometen delitos dentro del Ecuador, que por supuesto tienen que pagar por estos crímenes. Lo comentaba a las personas que están conectadas con nosotros acerca del asesinato de Mariana Granja, esta señora de 68 años, y todo lo que se ha generado a partir de este caso, que por supuesto es detestable, y que este joven, Adrián Guzmán, tiene que pagar por este asesinato. Pero también hemos visto ciertas declaraciones de las autoridades que, según algunas perspectivas, podrían poner en riesgo la integridad de otros venezolanos que viven en el Ecuador. Ahora, la primera pregunta sería, en términos generales, bajo la ley de movilidad humana actual, ¿el gobierno puede deportar a un ciudadano extranjero, específicamente a un venezolano? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, la actual ley que rige en el Ecuador en materia migratoria es la Ley de Movilidad Humana y quien define el marco máximo de acción es la Constitución del Ecuador. Nosotros acá tenemos una ley que no solo establece, como lo hace la Constitución, la garantía de derechos para todos los ciudadanos, sino que también promueve la ciudadanía universal. ¿Por qué aclaro y empiezo con este tema? Porque lamentablemente mucho se ha dicho sobre el tema de la deportación, pero poco se ha dicho sobre lo que está escrito en la Constitución y en la ley, de lo que se establece para realmente poder ejercer o no ejercer, en este caso, lo que es la deportación o la expulsión de ciudadanos en el país. ¿Cómo hemos venido manejando o cómo se podría manejar este tema? Con la actual ley sí se puede hacer un proceso de deportación a cualquier ciudadano extranjero. Es importante más bien no hacer este tipo de declaraciones en función de venezolanos, sino justamente de cualquier extranjero que cometa un delito, siempre y cuando se siga un procedimiento establecido en función de ello. Procedimiento
que va a necesitar tres elementos importantes. Uno, el que la persona haya sido sentenciada por un juez en el ámbito judicial y con garantías de derecho a la defensa sobre el delito que hubiese cometido. Dos, que la pena supere los 5 años para que ocurra en el país. Y tres, que transcurridos los 5 años de haber pasado privado de libertad acá en el Ecuador, se procede a hacer la deportación hacia su país de origen. ¿Por qué es importante sacar el contexto venezolano, a pesar de que la comunidad venezolana es la que se está viendo afectada en estos momentos? Porque una cosa es lo que determina la ley y otra es la realidad en la cual también se encuentran inmiscuidos los ciudadanos venezolanos. Hay una situación de vulnerabilidad especial para los venezolanos, lo cual cambia todo en este contexto porque nuestra Constitución, al ser garantista de derechos, prohíbe la deportación o expulsión masiva de cualquier ciudadano cuya vida se encuentre en peligro o la situación por la cual haya tenido que salir de su país haga que su retorno atente contra su vida. No con ello se estaría diciendo que una persona extranjera comete un delito y de esta manera no se va a buscar que pague por ello, sino que sencillamente hoy la ley tiene elementos fundamentales que no se pueden dejar de lado, sobre todo cuando hablamos de la comunidad venezolana que tiene un estado de vulnerabilidad que ha sido reconocido por el Ecuador. Es decir, los mecanismos tradicionales de justicia funcionarían perfectamente en cualquier caso de delito que cometa un venezolano o un ciudadano extranjero o igual un ciudadano ecuatoriano. Es así. El otro detalle y que es importante incorporarlo y por eso estamos muy agradecidos con este espacio para poder justamente dar a conocer estos temas, es que en el ámbito de la deportación, quien asume los gastos del traslado de las personas es el Estado ecuatoriano. Pero además se incluye un elemento fundamental, que es que tiene que existir un proceso de acuerdo entre ambas naciones para que las personas privadas de libertad puedan ser montadas en un avión, este avión salga con el destino del país y al llegar al país destino, estas personas sean recibidos no como un turista, sino recibido como una persona privada de libertad, la cual lo que hace es que la condena establecida en el Ecuador tiene que ahora cumplirla en su país de origen. En el caso nuestro, tenemos un grave problema como Estado ecuatoriano, porque actualmente no existen relaciones con lo que está ocurriendo en Venezuela. Para nadie es un secreto que tenemos dos sistemas o dos representantes. Unos reconocen a Nicolás Maduro, otros reconocen a Juan Guaidó, y esto prohíbe de alguna manera que uno pueda establecer relaciones diplomáticas para este punto. Por lo cual también el proceso en sí de hacer la deportación no es algo tan sencillo como montar a alguien en un avión y mandarlo, porque no estamos devolviendo turistas, estamos hablando de personas que tienen que cumplir una privacidad de libertad por un delito que hayan cometido en el país. Ahora, viendo esto, ¿qué se puede deducir de las declaraciones del presidente Lenín Moreno, donde le exige a la Asamblea Nacional que apure, eh, que le dé celeridad a la reforma de la ley de movilidad para poder resolver el tema de la seguridad en el país? Ok, para todos los que nos están viendo, es importante que sepan que la actual ley de movilidad humana se encuentra en proceso de reformatorio dentro de nuestra comisión, la Comisión de Relaciones Internacionales y Soberanía, la cual de todos sus artículos nosotros estamos modificando el 80% de ellos. Son 35 propuestas de reforma que han llegado de diversos legisladores y grupos ciudadanos, pero además el Ejecutivo el año pasado envió, justamente por hechos que se estaban dando en el país, reformas a la ley de movilidad en materia de lo que sería mejoras para los ecuatorianos en el exterior, pero también de las condiciones de los extranjeros que vienen a nuestro país. Nosotros catalogamos, y cuando digo nosotros nos referimos al movimiento político que representamos, que en este caso es el movimiento Creo, del cual somos parte y por el cual estamos en la Asamblea Nacional, consideramos que estas declaraciones son irresponsables hacia la comunidad ecuatoriana porque hacen ver que la Asamblea Nacional no está trabajando y que no ha querido atender este tema. Cuando nosotros tenemos más de 25 sesiones que se han desarrollado solo en el mes de enero para tratar este tema, hemos hecho más de 9 mesas técnicas donde tenemos representantes de la Cancillería, el Ministerio de Gobierno y la Presidencia,
donde se ha discutido este tema, por lo cual nos preocupa que el presidente Lenín Moreno haya querido utilizar este hecho, el cual lamentamos completamente, porque estamos hablando de la pérdida de una persona en manos de la delincuencia, para ahora utilizarlo como si fuese la lucha con el tema de inseguridad. ¿Y por qué decimos irresponsables? Primero, porque el trabajo se está haciendo dentro de la Asamblea Nacional. El gobierno, quien en su momento fue también parte del gobierno de Rafael Correa, fue quien aprobó esta ley que hoy piden que se reforme. Ellos han tenido durante más de 2 años la presidencia de esa comisión y nunca hicieron reforma. Pero ahora que ellos no tienen el poder dentro de esta comisión, sí exigen que seamos nosotros los que nos apuremos, que hagamos esto rápido, pero aquí hay elementos que no dependen de nosotros. La Asamblea Nacional no es la responsable de la seguridad en el país. La Asamblea Nacional no es la responsable de las políticas migratorias. Somos los responsables de la legislación que establecen los procesos en el Ecuador, más no quienes tienen que ejecutar acciones de seguridad que dependen directamente del gobierno nacional. Por lo cual, nosotros hacemos un llamado al presidente Lenín Moreno a ser responsable en las declaraciones que da, porque al hacerlo no se da cuenta de que se genera una xenofobia, que no solo afecta a los venezolanos que están en el Ecuador, porque se les tilda a todos de asesinos o de ladrones, sino que esto también genera un efecto contrario hacia la comunidad ecuatoriana que vive en Venezuela, la cual son más de 350.000 ecuatorianos que viven allá. En Venezuela. Fíjese, diputado, acá en el Ecuador oficialmente, por lo menos hasta el año 2019, había 115.846 venezolanos, pero se dice que extraoficialmente hay unos 400.000 o más de 400.000 venezolanos, en su mayoría no regularizados. Eh, y el año pasado, entre enero y noviembre, hubo 1.054 asesinatos, lo que llaman aquí homicidios intencionales. De esos 1.054, comentaba anteriormente que 40 de los victimarios detenidos eran venezolanos. Estas son cifras del Ministerio de Gobierno. Ahora, ¿usted cree que la violencia generada en el país, tomando estas cifras como referencia, son responsabilidad de la migración? Es decir, ¿cómo se mide la violencia en el país? ¿Quién tiene esas cifras para que pueda decirnos quiénes son los que cometen esos delitos? Porque el gobierno es el que tiene esa información. Ellos saben quiénes cometen los delitos. Si ellos mismos dicen que hay 40 victimarios venezolanos de 1.054 asesinatos, ¿quién comete el resto de los homicidios? Disculpa. Lo que mencionas es justamente uno de los elementos que nosotros hemos hecho público en estos días en función de las declaraciones que emitió el presidente de la República y en especial la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Para el 2019, y poniéndolo un poco en porcentajes a quienes nos están viendo, solo el 7% de los delitos cometidos en el país fueron cometidos por ciudadanos extranjeros, los cuales se encuentran privados de la libertad en cárceles ecuatorianas. El 1.2 de ese 7% son solo ciudadanos venezolanos, por lo cual nosotros no podemos catalogar a ninguna nacionalidad como responsable de la inseguridad, porque estamos hablando de que el 93% de los delitos en el país lo cometieron los propios ciudadanos ecuatorianos. Por lo tanto, llevar el conflicto de la inseguridad a que los ciudadanos extranjeros son los responsables de lo que está haciendo, no es solo caer en un discurso xenófobo, sino irresponsable hacia una comunidad que además está en estado de vulnerabilidad. Porque los venezolanos no están aquí porque decidieron venir al Ecuador. Muchos de ellos se han visto en la necesidad, por la grave situación que vive Venezuela, en tener que salir huyendo de su país, y Ecuador sí ha recibido completamente a todos los venezolanos que ha podido y que han buscado garantizar establecerse acá, como también lo hicieron ecuatorianos en Venezuela. Y en eso siempre vamos a ser claros, porque además en nuestro caso representamos a los ecuatorianos que residen en el exterior, principalmente a los ecuatorianos de Venezuela, que es la comunidad más grande de ecuatorianos en América Latina, después de Ecuador en sí como país. Por lo tanto, la inseguridad no le podemos poner nacionalidad. Las nacionalidades no son malos. Los ciudadanos no son malos, son las personas las que toman las malas decisiones. No por ello podemos catalogar a que todo ciudadano entonces es malo, porque podríamos ver ecuatorianos, por ejemplo, que hace pocos meses en Chile asesinaron a una señora de la tercera edad, o inclusive ecuatorianos que en Venezuela, en el estado Bolívar, en el conflicto de las minas,
decapitó a Ujú. 17 ciudadanos venezolanos. Eso no nos hace a nosotros, como ecuatorianos, ni decapitadores, ni asesinos de personas de la tercera edad. Por lo cual, nosotros no catalogamos de ninguna manera la nacionalidad como la responsable de la inseguridad. Consideramos que eso es un discurso no solo en el sentido xenófobo, sino irresponsable, porque al decir que todos los venezolanos son ladrones, que todos los venezolanos son asesinos, no se está dando cuenta el presidente Lenín Moreno el mal que le está haciendo el mismo ciudadano en vulnerabilidad. Aquí tenemos casos en la última semana que es importante aprovechar estos espacios para denunciar de niños menores de edad que han sido golpeados en sus colegios porque sencillamente son venezolanos, de personas que han sido despedidas de sus puestos de trabajo por ser venecos. ¿Eso es acaso un crimen? ¿Cuál es la realidad de lo que se está generando con el discurso? ¿Por qué generar un pote de humo sobre la irresponsabilidad de un gobierno en la materia de inseguridad, echándole la responsabilidad a un grupo vulnerable que primero no tiene voz ni representante? Segundo, se encuentra en una situación donde tienen que sobrevivir el día a día para que entonces dejen de hacerlo a responder que ellos no son los culpables. Ahí yo creo que el gobierno le ha quedado grande en este sentido la materia de seguridad y tendrá que responder ante eso, porque no es justo que se le haga eso a un país y mucho menos a un país que ha recibido a más de 350.000 ecuatorianos en los últimos 20 años, de lo cual nosotros no podemos dejar de ser agradecidos. Y se lo digo como alguien que además lo vivió, porque tuve la oportunidad de vivir 24 años en Venezuela y eso hace que uno tenga que ser agradecido hacia un país que en el momento de adversidad que vivimos nosotros nos tendió la mano. Diputado, en las redes sociales hemos visto en los últimos días que quizás algunas campañas de llamados a manifestaciones para exigir la deportación de venezolanos, las personas que cometen delitos, pero también de los venezolanos que están indocumentados en el país. Además, también en esas convocatorias se pide a los comerciantes, a los empresarios, que las ofertas laborales sean únicamente para los ecuatorianos y no para los venezolanos, debido al índice de desempleo que presenta el país. Que ¿Usted ve que el gobierno de Lenín Moreno trabaje en función de que esto no ocurra? Porque, bueno, aunque sabemos que las redes no son el Ecuador, pero es parte de la opinión de un sector de la población. Sabemos que también hay bots que trabajan para fortalecer una idea que no necesariamente corresponde con la opinión pública, pero es algo que está allí, pues, y muchos de los venezolanos nos movemos por las redes porque es nuestra manera de comunicarnos con nuestra gente en Venezuela y también de informarnos sobre lo que ocurre en el país. ¿De qué manera cree usted que ha actuado el Estado o el gobierno para frenar ese tipo de mensajes que quizá puedan considerarse como xenofóbicos? Y otro de los comentarios que hemos leído en las redes es que a muchos venezolanos supuestamente que cometen delitos son detenidos y luego son dejados en libertad. ¿Es eso cierto? En el caso de las detenciones y quienes son puestos en libertad, yo no podría aseverar que solo ocurre con los venezolanos. Hay un lamentable sistema judicial en el país que en vez de buscar soluciones a los problemas que tenemos, deja en estado de impunidad inclusive a muchas personas que son detenidas en flagrancia. Eso es una lucha que tenemos que dar en el país en general para cambiar el sistema judicial y garantizar que eso no ocurra. Decir que solo a los venezolanos o que los venezolanos que están cometiendo delitos son dejados en libertad, no lo podría aseverar, pero sí sabemos que hay falencias en el sistema de seguridad de justicia ecuatoriana, con lo cual es necesario hacer unas reformas importantes y profundas hacia ello para que no siga ocurriendo la impunidad del delito que sea y de la nacionalidad que sea. Aquí nosotros no estamos diciendo que quien comete un delito, si es extranjero, no lo metamos preso y si es ecuatoriano, sí. Aquí lo que estamos diciendo es que la impunidad no puede quedar por delante, sea la persona que sea, sin importar su nacionalidad. Quien haya cometido un delito tendrá que enfrentarse a la justicia de nuestro país y pagar con cárcel o la pena que se establezca lo que debe corresponder al delito que cometió. Entonces, en ese sentido, ahí hay luchas que dar en cambios de sistema judicial y que trataremos de hacerlo también en lo que queda de la Asamblea Nacional, porque estamos a un año de las elecciones acá en el Ecuador,
por lo cual ese será un trabajo arduo que tendrá que enfrentar la próxima Asamblea Nacional del 2021. Por otro lado, respecto a la primera pregunta de lo que me mencionabas, no hay las políticas adecuadas por parte de la Cancillería en materia de sensibilización. Y yo creo, en la mayor sinceridad, que el verdadero problema es que quienes están allí no han podido entender la magnitud de lo que están enfrentando. Nosotros, previo a la gran migración que vimos en 2018, venimos denunciando lo que iba a ocurrir en materia de la comunidad internacional hacia lo que es la migración venezolana a la Cancillería, y algo que ocurría es que sencillamente la que estaba en esos momentos de canciller, como era aliada al señor Maduro, consideraba que no había una crisis humanitaria o una crisis política en Venezuela. Cuando ella sale y cambia al nuevo canciller, que es el actual, José Valencia, sí hay cambios en materia de la política internacional, sí hay cambios en distintos elementos, pero nunca hubo el entendimiento de que las personas que están llegando a nuestro país no están saliendo por una decisión propia. Tomar la decisión, y lo digo porque lo hemos visto en la frontera de Rumichaca, justo con Colombia, tomar la decisión de dejar todo atrás, caminar 26 días para llegar a nuestro país y que acá no existe una campaña de sensibilización para que el ciudadano ecuatoriano entienda por qué el venezolano está llegando, sí son una de las grandes fallas de la Cancillería en lo que debió haber sido una gran campaña de sensibilización. Que los niños en las escuelas estén sufriendo acoso, bullying, o de alguna manera xenofobia por parte de sus compañeros, porque no hay quien les explique que los venecos, que además eso es un término que debemos borrar en todo sentido, son delincuentes, es algo que lamentamos porque ahí tiene que ser una campaña conjunta entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Social y la Cancillería. Lo mismo para el sistema laboral, para el sistema de salud. Nosotros hemos luchado contra aquellos doctores que hicieron un juramento de cuidar a quien lo necesite, pero hemos encontrado en lugares donde si son venezolanos no los atienden. Y esto no es un tema solo de luchar por los venezolanos. A nosotros muchos ecuatorianos nos han señalado de que pareciera preocuparnos más los venezolanos que los ecuatorianos. No, señores. Esto es un tema que nos debe preocupar a todos, sean quienes sean. Porque hoy la calamidad ha llevado a que los ciudadanos venezolanos vivan esta situación. Pero años atrás, en el 99, en la crisis de este país, nuestro país fue el que tuvo que emigrar. Por algo tenemos más de 3 millones de ecuatorianos en el mundo. Entonces, aquí hay un tema donde pareciera ser que la lección que debimos haber aprendido como ecuatorianos tampoco lo hicimos cuando nuestra gente se fue. Entonces, yo creo que hay muchos temas por aún por hacer. Ayudar, campañas de sensibilización, de apoyo en los refugios, de verdad de colaborar a quienes lo necesitan. No solo exigir dinero y que le depositen al gobierno central plata para sostener esto. Sostener no, la plata puede sostenerlo todo, pero la parte humana, la parte sensible de lo que vive el día a día, las personas no. Diputado, ¿usted cree, ya que me habló del año electoral, cree que esta situación, que digamos, esta manera de expresarse del gobierno y de sus autoridades tiene que ver con una manera de ganar votos para los próximos comicios? Yo dudo mucho que sea ese el sentido. Yo creo que es el desconocimiento por parte del presidente Lenín Moreno de lo que se viene haciendo realmente en política migratoria. Sobre todo porque es un gobierno que no cuenta con más del 11% de apoyo nacional. Por lo tanto, atacar no les va a garantizar que ellos ganen en el 2021. Y no lo digo porque nosotros seamos contendores hacia ellos, sino que ellos mismos saben que están sepultados de alguna manera en ese sentido. Más bien sería más irresponsable tratar de utilizar estos elementos como elementos electorales, por lo cual esperamos que no sea ese el sentido, sino que la verdad, quienes están a cargo de algunos espacios no le han sabido decir al presidente la realidad de lo que está ocurriendo y han permitido que la coyuntura sea la que hable y no lo que realmente se está haciendo en política. Y bueno, voy a sumar un comentario personal con respecto al actual embajador de Venezuela, representante del gobierno interino de Juan Guaidó, que es René de Solá. Eh, yo he visto que, bueno, por supuesto, como debe ser, en un comunicado se condenó el asesinato de esta señora en Quito, pero
yo no he visto, yo por lo menos en sus redes, una gran preocupación por los venezolanos, por el tema de la xenofobia. No hay una exigencia al gobierno de garantizar la seguridad de los venezolanos o, por ejemplo, bajarle el tono que podría convertirse en xenofóbico. Bueno, pero es un comentario personal. Gracias por estar conectados. Vamos a hacer nosotros una pausa para seguir conversando en la segunda parte con el diputado Juan Fernando Flores acerca de la migración venezolana y la xenofobia. En el próximo segmento vamos a hablar acerca de las oportunidades de los venezolanos y cuáles serían las propuestas para mejorar la situación de la comunidad en este país. Ya regresamos con mucho más de Conexión Live a través de Desde Oriente.